Hola niños, le mando un saludo muy especial a Fiorella, Julia, Tadeo y Caleb y a todos. Espero que se encuentren muy bien. El club de hoy lo vamos a empezar como siempre, poniendo todo en las manos de Dios, orando. Así que con los ojitos cerrados y con mucho respeto vamos a hablar con Dios. Señor y Padre Celestial, gracias porque eres tan bueno con nosotros siempre. Gracias porque podemos seguir teniendo los clubes de esta manera, Señor. Te pido para que tú dirijas todo lo que se va a hacer, que podamos honrar y glorificar tu nombre y seguir aprendiendo más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estar viendo que Dios transforma las vidas, porque Dios es muy poderoso. Así que vamos a empezar cantando Mi Dios poderoso. Mi Dios poderoso, tan grande y tan fuerte, no hay nada que no pueda hacer por ti. Mi Dios poderoso, tan grande y tan fuerte, no hay nada que no pueda hacer por ti. Él hizo los montes, Él hizo la mar y todas las cosas son de Él. Mi Dios poderoso, tan grande y tan fuerte, no hay nada que no pueda hacer por ti. Muy bien, ahora la segunda canción es Si mi vida rebosa de amor. Si mi vida rebosa de amor, si mi vida rebosa de amor, es muy fácil orar, obedecer y cantar. Si mi vida rebosa de amor, si mi vida está sin amor, si mi vida está sin amor, es muy fácil llorar, entristecer y jurar. Si mi vida está sin amor, mi vida rebosa de amor. Si mi vida rebosa de amor, es muy fácil orar, obedecer y cantar. Si mi vida rebosa de amor, rebosando, rebosando, rebosando está mi copa. Cuando Cristo me salvó, de su gracia me llenó, aleluya, rebosando. Muy bien, chicos, y ahora es el momento más importante del club y es la lección. Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo a cada uno de ustedes, a sus familias, y quiero también saludar especialmente a Brigitte, a Brando, a Ariela y a Pablo. Un fuerte abrazo a todos. Y vamos a tener la lección, que es la parte más importante porque estudiamos un pasaje de este hermoso libro, la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar para que Dios bendiga este momento. Padre Celestial, buen Dios, gracias por este día que me das para poder compartir tu palabra. Te pido por cada niño que nos está viendo, que tú le hables a sus corazones y que ellos guarden esas enseñanzas en sus corazones. En Cristo Jesús. Amén. Y la lección de hoy está en el libro de Hechos. Seguimos con las historias de este precioso libro. Y está en el capítulo 8, los primeros 3 versículos, y el capítulo 9. Vamos a hablar acerca de Saulo, este hombre, cómo Dios transformó su vida. Porque saben, niños, si uno es un hijo de Dios, Dios transforma nuestras vidas. Cuando la aceptamos en nuestro corazón, Dios nos cambia completamente. Ya no hacemos aquellas cosas que nos gustan hacer que son malas. Por ejemplo, como desobedecer a nuestros padres. O quizás somos muy enojones y por todo nos molesta. Pues ya no, porque Dios mora en nuestra vida, en nuestro corazón. Y entonces tenemos amor para obedecer a nuestros papás. Y ya no tenemos ese odio, sino que amamos a las demás personas. Eso le pasó a Saulo. Dice aquí en la Biblia que Saulo era un fariseo que perseguía a aquellos cristianos que creían en Jesús. Ellos los perseguía
Y no solamente los perseguía, sino que los agarraba y los metía en la cárcel. Los llevaban para que fueran juzgados y los metían en la cárcel. E incluso él consentía en la muerte de muchas personas que eran discípulos de Jesús. Y dice la Biblia en Hechos el capítulo 9 que Saulo un día le dijo o le pidió al sumo sacerdote incluso que le diera una carta, porque él quería seguir persiguiendo a los cristianos por todo lado. Él creía que eso era lo correcto, pero no era cierto. Y en ese entonces, en este tiempo, la iglesia se tuvo que esparcir, mucha gente tuvo que huir, irse a otros lugares. Y entonces Saulo quería perseguirlos, quería ir y tomarlos como prisioneros. Y el sumo sacerdote le accedió y le dio cartas para poder ir a otros lugares y también agarrar a los cristianos como prisioneros. Y dice en la Biblia que yendo camino a Damasco, dice que el Señor Jesús se le apareció con una luz muy brillante. Y dice que una luz muy brillante, y entonces Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le respondió, Señor, pero ¿quién eres? Y Jesús le dijo, bueno, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces dice aquí en la Biblia, en el versículo 6, que le dijo Saulo. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y entonces los hombres que iban con Saulo se quedaron también sorprendidos, porque ellos escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Y entonces cuando se levantó Saulo, dice que abrió los ojos, pero ¡ah! ¡Vaya sorpresa! Saulo no podía ver. Y entonces los hombres que lo acompañaban tuvieron que agarrarlo de la mano y llevarlo a la ciudad porque él no podía ver. Y dice en la Biblia que él estuvo en la casa 3 días. 3 días sin ver y sin comer. ¿Ustedes se imaginan? Claro, estaba muy angustiado. Pero en este lugar había un discípulo de Jesús que se llamaba Ananías. Y Dios le dijo, ve Ananías, necesito que vayas a la calle que se llama Derecha. Y vas a encontrar ahí en una casa a Saulo. Necesito que vayas para que él crea en mí. Y Ananías se asustó porque todo el mundo conocía a Saulo. Todo el mundo sabía que Saulo perseguía a los cristianos. Y Ananías le dijo, Jesús, pero yo he escuchado que Saulo persigue a los cristianos y tiene el poder y la autoridad para meterlos en la cárcel. Y el Señor le dijo, sí, yo sé que es así. Pero sabes, Ananías, Saulo me va a ser un instrumento. Saulo va a ser una persona que yo voy a poder usar para hablarle a muchas personas, a los gentiles, a los del pueblo de Israel, inclusive a reyes y muchas personas, inclusive hasta hoy en día. En nuestra Biblia encontramos libros que escribió el apóstol Pablo, que así fue como le pusieron después. Pero en este entonces Dios le dijo a Ananías, sí, él va a ser una persona que yo voy a usar mucho. Necesito que vayas. Y Ananías, como un buen discípulo de Jesús, fue. Y cuando llegó donde Saulo, dice que le puso las manos sobre sus ojos y le cayeron como escamas y él recobró la vista. Y estaba contentísimo. Y entonces dice aquí en el versículo 17 que Ananías le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, ¿saben? Dice que Pablo ya seguía de Jesús y a todo el mundo le hablaba y conversaba y la gente se asustaba porque decían, ese hombre no era el que perseguía a los cristianos y ahora predica de Jesús. Saben, chicos, esto a mí me muestra el amor de Dios hacia Saulo, cómo lo amó aunque Saulo estaba haciendo cosas malas. Dios también nos ama a cada uno de nosotros y por eso Dios creó todas las cosas que nosotros vemos, su creación tan hermosa. Y lo más especial es que nos creó a usted y a mí.
Y no importa si hacemos cosas malas, Dios nos sigue amando. Y Dios quiere entrar en nuestras vidas para transformarlas. Así como transformó la vida de Saulo, Dios también puede transformar nuestras vidas. Si nosotros somos hijos de Dios y le aceptamos en nuestro corazón, Dios nos transforma y ya nos cambia la forma de pensar, porque está su Espíritu Santo en nuestros corazones y hacemos las cosas que a Dios le agradan, como le estaba haciendo Saulo, predicándole a muchas personas acerca de Jesús. Y dice aquí la Biblia incluso que Saulo fue a Jerusalén y hasta los mismos discípulos tenían miedo. Pero también otro hombre, Bernabé, le ayudó para que pudiera conocer a las demás personas y todo el mundo se dio cuenta que Saulo se convirtió de todo corazón. Y hay muchas historias más de Saulo que después le cambiaron el nombre a Pablo, el apóstol Pablo, que vamos a seguir estudiando en las siguientes lecciones del club. Así que chicos, yo espero que esto lo guarden en sus corazones y que recuerden que Dios puede transformar nuestras vidas y especialmente cuando le aceptamos en nuestro corazón. Si usted nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, usted o alguien en su familia pueden comunicarse con nosotros y con todo nuestro placer le podemos explicar con la palabra de Dios cómo hacerlo. Vamos a orar para terminar la lección. Padre Celestial, buen Dios, te agradezco por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te pido por cada uno de los niños que puedan guardar esta enseñanza en sus corazones, sus familias, y nos escuchan, Señor, y que siga siendo de bendición este medio. En Cristo Jesús. Amén. Y ahora pongan mucha atención al versículo. Hola niños, espero que con ustedes esté muy bien. Y bueno, ya llegamos a la hora del versículo. Bueno, ya estamos casi por terminar, solo nos falta aprendernos el versículo. Y este versículo está muy bonito. Pero antes de pasar con el versículo, quiero saludar especialmente a Jesús, a Joshua, a Matías y a Marian. Un saludo especial para ustedes y para sus familias. Y bueno, habiendo dicho eso, ya ahora sí vamos con el versículo. Van a ver que, bueno, está fácil, está corto y se lo van a aprender súper rápido. Así que vamos por allá. Muy bien, niños, ahora sí vamos a comenzar con el versículo. Y bueno, antes de empezar les voy a dar la cita, el cual es 2 Corintios 5:17. Y mientras ustedes lo buscan, yo les voy comentando qué es lo que dice el versículo. El versículo empieza diciendo así: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo. Esa es la primera parte del versículo. ¿Y qué nos quiere decir? Bueno, vean, la imagen que acompaña a esta parte del versículo es una Biblia. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Y por qué una Biblia? ¿Qué se refiere con estar en Cristo? Bueno, ahorita vamos a averiguar. Así que vamos con la siguiente parte. Vean que ahí sigue la cita, 2 Corintios 5:17. La siguiente parte del versículo nos dice: nueva criatura es. ¿Qué teníamos? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué iba a pasar? Nueva criatura es. Y vean que tengo aquí una imagen. Una imagen de una plantita que está un poquito como marchita, así como que está casi muriendo. Y vean en lo que se va a convertir, porque vean lo que dice nueva criatura es. ¿Qué significa esto? Bueno, que se va como renovar, nueva criatura es. O sea, vean qué pasó de estar toda marchita y casi muerta a estar totalmente con las hojas, vean, se pusieron para arriba las hojas. ¿Por qué? Porque cuando una planta tiene las hojas así para arriba, significa que está fuerte, que está como nueva. Eso es lo que nos quiere decir esa parte que dice nueva criatura es. Y ahorita vamos a explicar todo. La otra parte del versículo nos dice así: las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué tenemos de imagen? Bueno, otra vez una mata. Vean que la maceta está como un poquillo triste y las hojas están como de un color verde oscuro, así tirando como cafecillo, ¿ah? Está como feillo. ¿Y qué nos dice la otra parte del versículo? La última, por cierto. Dice: he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Y ahí termina el versículo. ¿Y qué tenemos con esto? Bueno, la macetita, pero ahora sonriendo. Ahora está sonriendo. Y bueno, ¿qué nos quiere decir todo el versículo junto? Dice así, vean, aquí lo tengo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuál era la imagen que estaba relacionada? La Biblia, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. ¿Y qué era? La plantita. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Y por último, la plantita ahora sí feliz. Y bueno, ¿qué nos quiere decir todo este versículo? Bueno, este versículo dice que si alguno, vean aquí, vean el mouse, que si alguno está en Cristo, ¿qué nos relaciona a la Biblia? Bueno, el versículo nos dice que las personas que han aceptado a Cristo en su corazón son nuevas criaturas, porque dice de modo que si alguno está en Cristo, una persona que no ha aceptado a Cristo en el corazón, esa persona no está con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, estar, a lo que se refiere aquí la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo es ser un hijo de Dios, de haber aceptado a Cristo en su corazón, como lo dice, como está escrito en su palabra, que Cristo murió por nosotros, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos salvos. O sea, que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué va a pasar? Nueva criatura es. ¿Y por qué es que somos nueva criatura? Bueno, porque antes de que nosotros aceptáramos a Cristo, nosotros éramos como esta plantita que estaba aquí toda marchita y casi muerta, que luego de aceptar a Cristo, vea que la planta agarró como fuerza. Nosotros somos exactamente eso mismo. Pero vean que la planta no cambió, no cambió de forma. Antes era una planta y cambió a ser una vaca, ¿no, verdad? Antes era una planta que estaba muriendo y cambió a ser una planta fuerte, renovada. Justamente somos nosotros así. Nosotros, antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón, nosotros, bueno, pues éramos personas pecadoras que no teníamos ningún rumbo en la vida. El único rumbo era ir al infierno cuando moríamos. ¿Por qué? Porque ese era nuestro destino. O sea, estábamos destinados a eso por nuestro pecado. Pero al aceptar a Cristo, nosotros somos nueva criatura y ya no somos esa planta que está muriendo, sino que somos una planta. O sea, nosotros seguimos siendo humanos, seguimos pecando. Pero ¿qué? Somos pecadores redimidos. O sea, somos pecadores que han aceptado a Cristo en su corazón y que cada vez que pecamos, Cristo nos perdona si se lo pedimos. Por eso somos como esa plantita que pasó de estar marchita a la planta renovada. ¿Y por qué somos pecadores? Bueno, muchas veces les hemos dicho, porque vivimos aquí en la tierra y tenemos este cuerpo que es carnal. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Y qué dice? Las cosas viejas pasaron, como esa plantita que está triste. He aquí todas son hechas nuevas, porque lo que nosotros teníamos antes de Cristo eran las cosas viejas, nuestras malas costumbres, tal vez algunos decían malas palabras, las malas acciones que hacíamos son cosas del pasado. Ahora todo lo que hagamos son cosas nuevas. ¿Por qué? Porque son cosas que vamos a hacer en Cristo, porque ya somos hijos de Dios. Eso es lo que nos dice el versículo. Bueno, vamos a repasarlo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a repasar una vez más. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Ese es todo el versículo. Yo sé que es un poquito largo, tal vez para ustedes, pero bueno, como es un video, lo pueden poner pausa y pueden tratar de aprendérselo, ¿verdad? Así que espero que les haya quedado claro el versículo. Recuerden que si ustedes son judíos, recuerden que cuando aceptan a Cristo en su corazón, nosotros somos como nuevas criaturas. Somos como esa planta que pasó de estar casi muerta a una planta totalmente renovada. Somos renovados en Cristo. Eso es lo que nos dice el versículo. Así que bueno, esto sería todo el versículo. Así que volvamos. Muy bien, y ahora sí, regresamos. Y bueno, espero que se lo hayan podido aprender. Y ya con esto terminamos el club del día de hoy. Así que bueno, espero que hayan podido aprender bastante, que eso es lo más importante, ¿verdad? Que ustedes puedan aprender cada día más de la palabra de Dios. Y bueno, yo ya eso sería todo de mi parte, así que me despido, chiquillos. Nos vemos hasta la próxima. Chao.